nuevo, algo creativo. Bien, precisando un poquito más, porque tengo aquí frente a mí las hojas, Wolfgang hablaba de que la última palabra del cuento, por ejemplo, dice así: no es terrible de anticiparse a todo, de antisí. Ese es el final del cuento. El principio dice parse a los hechos o anticiparse a la vida. Es decir, no solamente principio en donde uno termina una idea completa, sino la palabra cortada a la mitad, la del final, y empezando la segunda parte de la palabra es el principio, es la primera palabra del cuento. Pero, ¿qué sabe Wenceslao quien nos comente de este tipo de invenciones? Se diría Arriola, varias invenciones. A ver. Sí, desde luego que estamos a buena distancia del maestro Arriola, ¿no? Ya algún día quizá, no sé, esto ojalá, esa es nuestra aspiración, ¿no? Yo que quiero llamar la atención acerca de lo que decía el doctor Wolfgang, que es realmente un experimento el cuento. Lo que quería hacer era precisamente un experimento realmente, y en algún otro lugar tengo un cuento en el que no hay esa estructura exactamente. Tengo una media palabra a un principio. Alguna vez lo releí y nuevamente me incliné por hacerlo completamente circular. Entonces, como decíamos hace un rato, es difícil quizá de explicarlo para que se comprenda. Partí una palabra en dos y la mitad inicial de la palabra que es con la que concluye el cuento. Sí. Y la mitad final de la palabra es con la que empieza. Es simplemente un experimento. Y qué bueno que haya funcionado. Realmente no tengo ninguna otra intención más la que recuperar terrenos nuevos en la literatura, ¿no? seguir con el clásico planteamiento del cuento de un planteamiento inicial, un desenlace. Claro, Wenceslao, pero desde luego sabemos que estas nuevas propuestas o inventos o todos estos juegos son valiosos en la medida en que sean justificables o justificados y que verdaderamente tengan un contenido, no nada más a capricho, ¿verdad? ¿Cuál sería, en tu opinión, tu propuesta en esta serie de cuentos concretamente, además de ese juego de palabras? Sí, lo que yo quiero proponer a los escritores es de que experimenten por otros lados, ¿no? De que quizá decir, por ejemplo, te amo ya sea una expresión muy marcada, ¿no? Quizá todo el mundo tendremos necesidad de decirlo alguna vez, pero son expresiones que ya se han dicho millones de veces antes que la digamos nosotros. Entonces lo que va a hacer válido una forma de decirlo es precisamente la manera en que se exprese, la estructura que se le va a dar y el planteamiento. Y eso es lo que quiero proponer, de que haya nuevas estructuras y de que los escritores nuevos se inclinen por experimentar con la lengua. Interesante esa postura, pues ciertamente ya lo decíamos, ¿verdad, Wolfgang, alguna vez? Todo está dicho en cuanto a temas, desde los clásicos, desde los griegos, ya está dicho todo, lo importante es cómo, hay que decirlo, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿quieres comentar algo más de este cuento, el contenido? ¿De qué se trata este cuento? Además de esto en cuanto a forma, ¿de qué se trata el cuento? Es una narración acerca de una cita que no se pudo llevar a efecto. Sí, en alguna parte del cuento realmente ocurre es un diálogo entre dos amigos que pues están platicando quizá en algún lugar no muy santo y están quizá ingiriendo alguna bebida espirituosa, ¿no? Están platicando y tienen una jerga que inclusive no coincide con la jerga usual de mi región, sino simplemente inclusive la jerga que están usando ahí, el modo de hablar es diferente también. Y están platicando entre ellos dos y uno de ellos le comenta al otro que ya está, por cierto, aburrido de estarlo escuchando toda la noche, de que no se pudo citar, de que la cita nunca se llegó a efectuar y de que finalmente perdió a la muchacha, ¿no? A la novia. Y eso es lo que ocurre. ¿Quieres leer algún fragmento, algún trozo de este cuento? Si me da un tiempo para buscar una... Claro. ...4:30-41... Estamos en vivo con usted, marque nuestros teléfonos, participe con nosotros. Gracias, Marta. Pues esto fue la guacamaya. La guacamaya, cuando platicábamos ahora que estábamos escuchando la música, les recordaba que pues es un baile precioso de la guacamaya, cuando la bailarina envuelta en su espuma, en ese vestido blanco que parece espuma del mar, entra a escena taconeando, bordando prácticamente
en el suelo con sus tacones, a contratiempos, así, y remata y con su abanico empieza con toda la coquetería, y entonces entra el guacamayo, entonces el veracruzano bailando también, y ahí empieza un duelo entre guacamaya y guacamayo, a ver quién zapatea mejor. Y es un baile de lo más bello que existe en Veracruz, creo yo, porque además con el vestido este enorme, bellísimo, blanco, ella juega como si fuesen alas, moviendo arriba y abajo sus brazos, la guacamaya. Es una danza muy bella. Estamos con usted platicando del cuento de Wenceslao Vargas, el cuento, uno de los cuentos ganadores. Él obtuvo el primer lugar en el concurso Juan José Arriola que organizó la SOGEN en Guadalajara. ¿Ya tienes listo ese fragmento del cuento, Wenceslao? Sí. La fecha que se refiere el texto es precisamente la fecha de la cita, y es un diálogo entre dos, más bien un monólogo, el otro prácticamente no interviene. Entonces yo volvía, aun cuando Dios ya nos había marcado destinos separados. Y ella me decía, no, Dios todavía no decide qué hacer con nosotros. Nos separaba el anillo de Moebius, era avanzar como esta plática, decirte, platicarte y tener que empezar otra vez, igual con ella, porque avanzábamos pero quedábamos iguales, separados. Después llegó un tiempo de tos, ¿me oyes? Pleitos a toda hora, celos, y la fecha quieta pero moviéndose, fija pero caminando del mismo lado del anillo sin hallarnos, sin tener fin, como esta plática. No hay fin mientras se van las horas y fumamos. Salud. Y ahora que siento este golpe, que sentimos, digo, este golpe de viento fresco en la cara, puedo decir que todo estuvo mal desde el principio. Puede ser. Hasta que llegó el 21. ¿Remember? Ella aguardó esperanzada el 21, desesperanzada, ve a saber, quizá limpiando los floreros, esperando, o sacudiendo las ventanas, oyendo discos mientras se iba el día. Yo no supe. Me imagino que sentada frente a su casa o en el sofá con crucigramas, aguardando que llegara la tarde, a como había esperado a la mañana, y esperaría la noche. Soñé que me lo dijo. Te esperé toda la tarde. Me bañé, me arreglé. ¿Por qué lo hiciste? Tuve que mentir para salir vestida. Voy al cine, mamá. Voy a visitar a Miriam, mamá. Voy a la iglesia, mamá. Voy a esperar más años, mamá. ¿Me oyes? No te duermas. Era como, no te duermas. Te decía que era terrible. Tú ponte en su lugar. Dejar ir las horas del 21 como dejamos ir las horas hoy que te platico sin parar. Horas de decirte lo mismo, sin fin, como Moebius. Era como anticiparse a los hechos desencadenados, anticiparse a la vida, y sin embargo, Master, estar en el mismo lado como al principio, on the beginning. ¿No es terrible? De anticiparse a todo, de anticiparse a los hechos o anticiparse a la vida estando solos. Y aquí, curiosamente, ya regresaste al principio, ¿verdad? Sí, es el principio fue nuevamente. La última página. Y eso quiere reproducir precisamente ese fastidio que le provoca al otro, al escucha, ¿no? Que se está durmiendo. Que se está durmiendo, por cierto. Bien, pues muchas gracias, Wenceslao. Enhorabuena por este triunfo, por este primer lugar del concurso que organizó la SOGEN. Muchas gracias, Marta Cedra, por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que deseen agregar? Invitar al público, ¿verdad?, a la ceremonia de premiación de esta noche, por favor. Sí, la ceremonia será hoy a las 7 de la noche en la escuela, Circunvalación Agustín Yáñez 2839, y pues allí abundaremos un poquito más sobre esto, ¿verdad? Y sobre todo pues queremos hacer la entrega de este premio del primer concurso de cuento Juan José Arriola. Bien, justamente era la pregunta de Claudia Ruth Durán Reyes. ¿Cuándo es la entrega del premio? ¿Dónde se puede asistir uno, dice el público? Sí, cómo no, por favor. Es a las 7 de la noche, en Circunvalación Agustín Yáñez 2839, que es el domicilio de la escuela. Bien. Wolfgang, ¿alguna cosa más que desees comentar? Bueno, lo que yo quisiera comentar es que este premio no se dio solamente por la innovación del lenguaje, porque hay muchos escritores que hacen invenciones, que hacen experimentos. No, lo que nos pareció logrado al jurado es que aquí se combina el experimento estilístico con el contenido. Es decir, en este cuento o en estos cuentos algo se dice. Y los mismos comentarios de Wenceslao nos muestran eso. Es decir, allí se expresa una idea, y esta idea se expresa de una forma nueva. Es decir, de ninguna manera se debe pensar de que aquí se premia un cuento donde donde hay cuentos donde hay muchas ocurrencias, muchas invenciones, muchas ideas lingüísticas brillantes. No, lo que estas ideas lingüísticas brillantes se adaptan perfectamente a lo que se quiere expresar. Algo por el otro camino también logra una gran calidad literaria. Bien, pues
Con esto llegamos al final de esta parte del programa porque les tenemos una entrevista más. El ingeniero Wenceslao Vargas Márquez ha estado con nosotros, ganador del primer cuento. Tiene mucho camino por recorrer aún, está experimentando en estas líneas. Wenceslao, qué bueno que tengas un estímulo como este del premio SOGEM Guadalajara. Gracias, Wolfgang Vogt. Nos llama el grupo numeral Citlali número 2. Felicidades para Wenceslao, dicen. Y bien, pues gracias Marta Cerda, Wolfgang y Wenceslao por haber compartido con nosotros esta experiencia del concurso Juan José Arreola. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo creativo. Bien, precisando un poquito más porque tengo aquí frente a mí las hojas, Wolfgang hablaba de que la última palabra del cuento, por ejemplo, dice así: no es terrible de anticiparse a todo, de antisí. Ese es el final del cuento. El principio dice parse a los hechos o anticiparse a la vida. Es decir, no solamente principio en donde uno termina una idea completa, sino la palabra cortada a la mitad, la del final, y empezando, la segunda parte de la palabra es el principio, es la primera palabra del cuento. Pero, ¿qué sea Wenceslao quien nos comente de este tipo de...? Lo que quería hacer era precisamente un experimento realmente, y en algún otro lugar tengo un cuento en el que no hay esa estructura exactamente. Tengo una media palabra a un principio. Alguna vez lo releí y nuevamente me incliné por hacerlo completamente. ¿Invenciones? ¿Se diría Arreola varias invenciones? A ver. Sí, desde luego que estamos a buena distancia del maestro Arreola, ¿no? Ya algún día quizá, no sé, esto es... ojalá, esa es nuestra aspiración, ¿no? Yo que quiero llamar la atención acerca de lo que decía el doctor Wolfgang, que es realmente un experimento el cuento, de circular. Entonces, como decíamos hace un rato, es difícil quizá de explicarlo para que se comprenda. Partí una palabra en dos y la mitad inicial de la palabra es con la que concluye el cuento. Sí. Y la mitad final de la palabra es con la que empieza.